Shalom, te bendigo muy grandemente, que nuestro Padre eterno, nuestro Padre de la gloria derrame muchas bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre todo lo que hagas. Y te quiero compartir en esta tarde el perfume de la amada. Sí, el perfume de la amada, estábamos hablando la vez pasada sobre el perfume del sacerdocio. Y esta podría ser como la parte 2 porque hay mucho que extraer del perfume del sacerdote, de ese perfume que el sacerdote ponía en el altar para que subiera como un incienso agradable. Y hay un tema aquí muy importante que me impactó, que ese perfume que el sacerdote impregna y que sube hacia el altar, hacia la presencia de Dios, tiene varias características. Pero antes que nada, vamos a leer la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. El versículo se extiende más, pero me quiero detener aquí, que el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes, sí, y ya no como el sacerdocio que vi antes en el templo, porque ya no hay un templo físico más, ahora hay un templo que es el que llevamos dentro de nuestro corazón, que nuestro amado Yeshua nos dijo: tú eres el templo. En 3 días el templo será destruido. En 3 días yo reedificaré mi templo, yo reedificaré el templo, porque estaba hablando sobre el templo que nosotros ahora llevamos acá, porque ahora la presencia de Dios está acá dentro de nosotros, acá está la ley, acá están sus mandamientos, porque nosotros amamos, abrazamos sus mandamientos, los conocemos y los amamos, los abrazamos y queremos ejercerlos, porque es la instrucción de Dios. Entonces, como ya sabemos que no es el templo físico ahora, sino que dentro de nosotros, vamos a tomar la figura que tenía el templo antes en Israel, ¿verdad? Lo que hacía el sacerdote cuando ponía ese perfume, ese incienso. Y una de las cosas muy bonitas e interesantes que encontré es que el sacerdote encendía el altar. Vamos a ir a Segunda de Reyes, donde está el versículo que les quiero mencionar, en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Acá está el 15 y dice: E hizo encender el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y los puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó al rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: En el gran altar encenderás holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que rey Acaz le mandó. Interesante. Me voy a detener acá porque también Aarón hizo todo esto de encender el altar. ¿Y qué significado hay ahí? Vamos a ver en Levíticos 3:11, donde se inició todo, donde Dios dio la instrucción. Vamos a ver, 3:11. Y dice así: Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Entonces aquí empieza a hablar todos los requerimientos y todos los animalitos que él debía de llevar dependiendo la ocasión, ¿verdad? Y aquí habla cómo se va a degollar y todo lo que va a hacer. Pero lo que más me llama la atención acá es que está hablando aquí sobre una ofrenda de paz. Aquí en esta instrucción que el Señor dio, le está diciendo al sacerdote que va a encender
ese incienso, que lo va a hacer de esa manera porque va a encender una ofrenda de paz, está haciendo una reconciliación. Muy lindo. Entonces el perfume de la amada, aquí vamos, ese aroma. Todos ya sabemos lo que sucedió cuando nuestro amado Yeshua, ¿verdad?, se entregó en la cruz. Él fue nuestro reconciliador, nuestro príncipe de paz. Él fue nuestro príncipe de paz. Entonces, una de las características del perfume de la amada, cuando toma el sacerdocio que la palabra de Dios lo dice, el perfume, tú amado, tú amada, estás escogida para ser un sacerdote del pueblo de Dios. Entonces, encendamos ofrenda de la alianza de paz. Tenemos que ser pacificadores. Todo el perfume de la amada, cuando tú sueltas ese perfume, cuando hay un conflicto entre hermanos, cuando tú te enfrentas contra alguien, cuando alguien te ataca, cuando alguien te quiere ofender, enciende una ofrenda de paz. No te dejes guiar o no te dejes dominar por la carne, por esos dardos que el enemigo tira para que tú pelees y entras en conflicto. Nosotros tenemos que ser pacificadores, donde quiera que vayas, sea la circunstancia que sea, para soltar ese perfume, tienes que someter tu carne, rendir esas áreas que no están rendidas y ser un ente pacificador. Entonces darás esa fragancia. Otra característica es que el sacerdote, cuando enciende el altar, porque ahí estás encendiendo el altar cuando sos pacificador, ahí quemas también el pecado. Ahí quemas todas las iniquidades. Cuando tú enciendes ese altar, esas brasas ardiendo, se empieza a pulir todo tu ser, toda tu alma, y se quema toda la hojarasca, y todo lo que es oro se empieza a pulir, todo lo que vale la pena, todo lo que Dios ha forjado en ti se empieza a pulir con la prueba, con los procesos que son tan difíciles. Cuando pierdes a alguien y tienes que enfrentar ese vacío, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes un esposo, cuando pierdes un hijo, cuando te traicionan. Y en lugar de odiar, en lugar de maldecir, tú bendices y tú te arrodillas ante el trono de la gracia y pides a Dios misericordia, que sane tus heridas y que bendices a esa persona. Entonces estás dando el perfume, esa fragancia de sacerdote. Cuando tú quemas ahí toda esa grosura, toda esa carne, toda la humanidad que nos liga al pecado, entonces estamos quemando la vieja naturaleza. Ahí desprendes ese perfume agradable, ahí desprendes ese incienso agradable al Señor. Entonces, característica número 2, todo lo que es pecado es quemado cuando tú enciendes ese altar. Y solo les voy a mencionar algo interesante. Cuando el sacerdote Aarón estaba rociando la sangre y quemaba y hacía expiación por el pecado del pueblo, él rociaba la sangre sobre los 4 cuernos hasta el velo del santuario. Y esos cuernos, me pongo a preguntar qué representan realmente. Y se han fijado que los toros tienen cuernos, los búfalos, etc. Entonces, para mí los cuernos representan autoridad, poder, fuerza. Entonces, cuando tú rindes, sometes y quemas ese pecado, lo pones ante el altar, eso que no te deja avanzar, esas iniquidades, tú agarras fuerza del Señor. El poderoso de Israel, el poderoso, está contigo. Te hace fuerte, creces en lo espiritual y tu carne mengua, así como decía el apóstol Juan, que mengue más mi carne, quiero menguar para que Él crezca. Y eso es lo que le tenemos que decir al Señor: quiero menguar yo para que tú crezcas y tú vivas en mí y tu espíritu crezca más en mí y toda la carne sea subyugada a la obediencia del Espíritu Santo. Otra característica: el sacerdote intercede por el pueblo. Cuando se ofrecía la expiación, como les leí antes, el sacerdote llevaba también un macho cabrío como expiación de él, de su familia, de sus hijos y del pueblo. Tenemos que interceder. El sacerdote, cuando intercede por el pueblo, esas oraciones suben como un incienso agradable. Ahí también tú sueltas ese perfume, amado, amada.
Cuando tú intercedes por otro, cuando tú ves la aflicción del otro como que fuera la tuya, cuando tú clamas porque el otro está en pecado y tú clamas para que el Señor le revele y lo convicte de pecado, cuando tú clamas por el que no tiene pan y tú clamas por él y tú extiendes tu mano, cuando tú clamas por tu nación, cuando tú clamas por tu presidente, cuando tú clamas por tu prójimo, entonces sueltas ese perfume, mis amados. Y otra característica, purifica. Ya lo mencioné antes, ¿verdad? Cuando tú sientes el altar, purificas. Cada vez que tú rindes, quemas tu vieja naturaleza, tú purificas y quedas como el oro puro, quedas como ese diamante que lleva un proceso de temperaturas que ni te imaginas los miles de grados centígrados que tiene que ser ese diamante expuesto con un proceso de miles de años, el diamante natural. Y ahora hay diamantes sintéticos que tienen el mismo proceso pero más rápido porque usan todo lo que es nanotecnología, pero igual la exposición del diamante queda expuesto a miles de grados de temperatura para hacer esa piedra preciosa, esa piedra clara, transparente. Entonces cuando tú purificas y quemas en el altar que ya encendiste, brillas, te ves como un diamante brillante, transparente, hermoso. Piedra preciosa somos para el Señor. Y bueno, eso es lo que les quería compartir como el perfume del sacerdocio. Espero que lo meditemos y que soltemos ese perfume sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes del pueblo de Dios. Hemos sido llamados para ser ese linaje escogido. Sabes que antes, no antes, de por sí el Señor cuando escogió a los sacerdotes, a los levitas, escogió a los hijos de Aarón. La vara de Aarón reverdeció. Entonces Él escogió un linaje dedicado al sacerdocio. Te tengo buenas noticias. No tenemos que ser levitas para ser sacerdotes del pueblo de Dios. Lo eres cuando tú enciendes el altar. Eres un sacerdote cuando tú clamas e intercedes por los demás. Enciendes el altar cuando tú quemas esa vieja naturaleza en el altar. Enciendes el altar cuando tú eres un pacificador de paz y tú te vuelves un sacerdote. Así que oro para que el Señor derrame ese sacerdocio en tu vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te pido que todos los que están escuchando esta palabra, que puedan tener esa convicción y agarren esta palabra como un rema de ser sacerdotes y que suelten ese perfume del sacerdocio que sea agradable a ti, Señor. Que podamos ser pacificadores, que podamos ser reconciliadores, que podamos ser intercesores, que podamos quemar vieja naturaleza, que podamos purificar nuestra alma en ti, Yeshua, en ti, mi Jesucristo, por medio de ti, porque no lo podemos hacer solo. Tu Espíritu Santo es el que nos dice cómo y nos da fuerza y nos da la sabiduría y la templanza. Así que gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Padre Eterno de la gloria esté contigo y su presencia te acompañe donde quiera que vayas. Shalom Alejem.